Una de las cosas más destacables de este mapa es que, aparte de ser el primer mapa del mundo, también es un mapa del tesoro. La inscripción del final indica que estas son las montañas de donde se obtenía el oro. Si observamos este paraje con mucha atención, podremos llegar a determinar dónde se hallaban las antiguas minas. Antes hemos subido hasta aquí, a través de las montañas oscuras del Wadi Hamenet, donde trabajaba el hijo de Paneb, y ahora estamos aquí, en las montañas rojas. Esta zona está repleta de valles, algo inusual en el desierto. Este, en particular, tiene 5 salidas, todas ellas marcadas en el mapa. 1, 2, 3, 4 y 5. Si no me equivoco, la antigua mina de oro debería estar cerca de este sepulcro, que el mapa sitúa aquí, lo cual significa que debe estar por ahí. Estoy trepando lo que el mapa denomina las montañas de oro. Y voy a subir hasta el sepulcro de Amón, excavado directamente en la montaña. Aunque esto parece ser la inscripción más antigua del lugar, es solo un escrito en griego antiguo. Pero yo creo que estamos en el sepulcro de Amón porque aquí los lugares sagrados tienden a mantenerse en un mismo sitio durante mucho tiempo. Si suponemos que esto es el sepulcro de Amón, que aquellas montañas de allí, según nuestro mapa, son las colinas donde se refinaba el oro y que esa carretera, bueno, esa carretera es la que lleva al mar, entonces, según el mapa, eso de ahí son las montañas de plata y oro. Y ahí, detrás de ese edificio moderno, se encuentra la aldea de los obreros de la mina. Las minas de oro de este área eran las terceras más importantes del antiguo Egipto. La mina de Nubia era la mayor. El oro fluía de sus entrañas para chapar las paredes de los templos, para decorar las tumbas de los faraones o para elaborar las joyas de la corte. Pero para los obreros, haber sido confinados a las minas era un castigo terrible. Aquí las condiciones de trabajo inhumanas acabaron con la vida de miles de hombres. Puesto que los antiguos egipcios se dedicaban a picar un granito tan duro para obtener este metal precioso, es de esperar que procuraran aprovechar al máximo sus excavaciones. Lo que hacían era seguir estas vetas del granito, que eran pequeñas pero muy ricas en oro. Las seguían e iban penetrando la roca hasta agotarlas. Su sistema era tan implacable que cuando unos victorianos excéntricos reabrieron la mina, se quedaron sin un céntimo, ya que los egipcios no habían dejado nada para ellos. Pero, evidentemente, en la antigüedad, estas minas aportaron una gran cantidad de oro. ¿Se han planteado alguna vez lo extraño que es este metal? Y cuando uno piensa en todo el oro del mundo y como su mayor parte ha ido reciclándose con los siglos, generación tras generación, para embellecer las piezas de joyería, y en cómo el antiguo Egipto usaba el oro para chapar las inmensas paredes de sus templos, gastando tonelada tras tonelada. En Egipto había oro como arena en el desierto. Eso dice la Biblia. Es muy probable que los que hoy en día llevan un anillo de oro lleven también algunos trocitos de oro de los faraones consigo. Por supuesto, el oro de los faraones no era dinero. En el antiguo Egipto no existía el dinero. El oro se extraía para los ornamentos de reyes y cortesanos y para chapar los templos, especialmente los de Tebas, esos impresionantes hogares de los dioses en la tierra. Y el oro que el hijo de Paneb ayudó a extraer se utilizó aquí en el templo de Medinet Habu, construido en el siglo XII a.C., durante el reino de Ramsés III, el último de los grandes templos del imperio de Tebas y el que mejor se ha conservado. Al lado de estos magníficos templos de piedra maciza se encuentran los palacios reales. Entramos por el acceso privado del soberano a su harén.
Tras cada una de estas puertas se escondía una dama, propiedad del rey. Les voy a enseñar algo bastante interesante que normalmente no puede verse. Uno de los baños de estas damas. Fíjense en lo práctico que es. El palacio real está hecho todo de barro, un material muy utilizado en Egipto, pero que no es nada práctico en contacto con el agua. Ahora imagínense a dos damas vertiendo agua sobre el faraón. El agua caería sobre el cuerpo del rey, correría por el suelo hasta llegar a las paredes y derrumbaría el palacio en media hora. Por tanto, se revistió el baño de piedra y encima se extendió una capa de yeso muy resistente para evitar que el agua se colara por entre las piedras y reblandeciera los ladrillos de barro. Es un baño precioso, mucho mejor que cualquiera de los que tenían en el pueblo. Este era el corazón del Estado egipcio y el centro del imperio. El lugar donde se organizaban las expediciones a las minas de oro y donde se las aprovisionaba. Y aquí era donde se enviaba el oro tras haber sido extraído. La capital económica de Egipto. En realidad, se trata de un concepto muy difícil de explicar porque este Estado funcionaba de una manera completamente distinta a como lo puede hacer cualquier Estado moderno. Pongamos, por ejemplo, la Europa medieval. Tenemos al rey, a los nobles y a unos siervos que trabajan para los nobles, que a su vez son quienes mantienen al rey. Pues bien, aquí sucedía lo mismo, pero en lugar de los nobles lo ocupaban los dioses. El rey, que era el propietario de todo Egipto y de sus habitantes, dividía la tierra en parcelas para ofrecerla a las distintas divinidades. Los sacerdotes construían los templos y se llevaban todos los productos de la tierra, que luego ofrecían a los dioses. Cuando estos habían tomado su parte, devolvían las ofrendas a los sacerdotes, que vivían y mantenían a la corte con ellas. Era un sistema extraordinario. Además, convertía las iglesias, los templos, en el Westminster, en la Casa Blanca, en los palacios, en los departamentos del gobierno, todo en un solo edificio. Así es que alrededor de este templo, que al fin y al cabo es un sitio sagrado, nos encontramos con los graneros de Egipto, sus cuadras, sus almacenes, los talleres de los escultores, las casas de los sacerdotes y en el corazón de todo esto, el templo de Dios. Y aquí, en la parte más sagrada del templo, nos encontramos con algo que nunca veremos en una iglesia cristiana. Una sala de sacrificio y un toro enorme, avanzando pesadamente bajo el sol de Egipto. Ha vivido encerrado en un establo toda su vida, cebado especialmente para este momento en que es conducido al templo para su sacrificio. Le han puesto guirnaldas por encima y plumas de avestruz entre sus cuernos. Sus pezuñas tienen una forma muy redondeada porque es la primera vez que anda. Solo ha existido para esta ocasión y en cierto sentido representa la esencia de las relaciones entre el hombre y los dioses. Al otro lado de esta pared hay un sepulcro divino. O sea que así se organizaban. Los dioses daban la comida a los hombres volvían a ofrecérsela a los dioses, y al finalizar el día, los sacerdotes se llevaban de nuevo la comida de los altares. Las cuentas de esta gran sociedad sagrada, compuesta por unas 70.000 personas, cubren toda esta pared. Esta parte contiene las raciones que el templo ofrecía cada día a su dios. Las ofrendas provenían de los almacenes del templo, abastecidos con los productos del campo, y eran colocadas en los altares de los dioses para luego volverse a distribuir entre los sacerdotes, los contables e incluso la gente del pueblo. Es una lista increíble. Les enseñaré cómo funciona. Todo está incluido. Hortalizas, especias, pan. 8.000 barras de pan. Fíjense en las cifras. ¿Ven estos rizos pequeños? Son las centenas. Estos arcos son las decenas. Y estas barras las unidades. O sea que el resultado es de 365 piezas por día. Esto, por supuesto, es un 1.
Y aquí el producto. Toda esta columna es para las verduras y las especias. Lechugas, cilantro. Esta columna de aquí es tan pequeña que debe corresponder a una hierba aromática muy fuerte. Esto podría ser, por así decirlo, las listas salariales de una economía sin dinero. Nuestros artesanos obtenían de aquí gran parte de su comida. Los habitantes del pueblo que trabajaban en las tumbas eran trabajadores públicos mantenidos por el Estado. Las barras de pan que ha preparado esta mujer serían la ración de un día para una comunidad antigua, compuesta de unas 8 a unas 14 personas. Pero esta no era toda la comida que el Estado proporcionaba. Salam. Shukran وينسد. El pan era lo último que se repartía y que completaba la ración de comida diaria de una familia del pueblo. Una ración más o menos como esta. Nuestros datos son un poco imprecisos, y los escribas egipcios también lo eran. Siempre que se referían a un manojo de cualquier cosa, nunca especificaban cuánto había en él. Lo que sí sabemos, de todos modos, es que la base de la alimentación era el pan y la cerveza. Pero no creo que dieran a las familias la cerveza en recipientes de 1 litro, como estos. La que ellos producían estaba hecha de cebada, esto de aquí. Se abastecía al pueblo diariamente con poco menos de 4 kilos de cebada, que suponían unos 10 litros de cerveza. ¿Sabían que existían más de 70 clases de cerveza en el antiguo Egipto? Se parecía a las gachas, y creo que nos resultaría repulsiva, aunque le añadían todo tipo de condimentos. Si querías sentirte muy eufórico, solo tenías que añadirle dátiles y mucho azúcar o granadas para darle un nuevo sabor. Pero si lo que uno quería era una buena cerveza fuerte, podía mezclarla con miel. La miel era el único alimento que los artesanos se producían. Habían colocado algunas colmenas dentro de unos pequeños cilindros en el área de las tumbas. Las abejas volaban hasta los campos que la gente de otros pueblos cosechaba y luego regresaban para hacer la miel. Y hortalizas, por descontado. Egipto siempre ha tenido las mejores hortalizas del mundo, y estas son algunas de las más antiguas. Cebollas, un punto de referencia constante en la historia egipcia antigua. Era el anhelo de todo espíritu para recibir pan, cerveza y cebollas a modo de ofrenda, elementos de la dieta básica del pueblo. Pescado. Bueno, me parece que esta vez nos han dado una ración bastante generosa. Por lo general, contaban con medio kilo de pescado diario por familia, aproximadamente. No era mucho. Podría decirse que, en lo que a proteína se refiere, esta dieta se quedaba un poco corta, pero falta añadirles el queso, este tipo de queso de cabra. Nuestros artesanos no seguían una mala dieta. Pero también hay que tener en cuenta que solo se les daba carne el tercer o cuarto día de cada mes, es decir, en las grandes festividades del calendario, cuando los rebaños eran conducidos hasta el pueblo para ser sacrificados. Estas fechas eran el verdadero eje del antiguo Egipto, los días señalados del año. Y también constituían el núcleo de la religión. La mayoría de las religiones tienen como objetivo reconfortar, hacer sentir al ser humano en paz con el universo y pieza de un único conjunto armónico. Los habitantes del antiguo Egipto no buscaban todo eso mediante las oraciones y la meditación, sino con acciones. Construían pirámides, un lazo concreto y tangible entre el cielo y la tierra, y hacían procesiones. Unas procesiones que al fin y al cabo eran como los movimientos del sol por entre las nubes. Los dioses y los cielos siguiendo la luna, que también se movía en la noche estrellada. Unas procesiones que se realizaron sobre el suelo de Egipto, del mismo modo que la luna se desplazaba en la noche. Los dioses de Tebas eran transportados de templo a templo. Estas eran las grandes celebraciones del año egipcio. Todo el mundo participaba en ellas. La gente del pueblo de artesanos y todos los habitantes de Tebas. Debían ser algo extraordinario, como una coronación imperial. Regimientos de soldados de todo el imperio, bailarinas y todo el mundo riéndose y bailando. Los egipcios, al igual que sus dioses, no eran ni sobrios ni pudorosos. Elaboraban una cerveza y un pan especiales para estos días. Así es que cuando los sacerdotes, cargando en sus hombros una especie de sepulcro inmenso, donde transportaban a su divinidad, salían de los templos,
Probablemente ya iban un poco borrachos. Imagínense a toda Tebas dando brincos, bailando, gritando y formando una escena exótica y maravillosa llena de plumas de avestruz, oro y lino. Sin duda, un espectáculo fascinante. Estas son las salas de sacrificio del templo, y estos los encargados de preparar las ofrendas para la festividad de Opet, que serán consumidas más tarde. Observen cómo esta res está echada sobre un costado y es tan alta que llega hasta ahí. Le han atado las patas traseras. Esto es su cola. Este hombre la está degollando. Debajo, la carne ya ha sido preparada y todo está dispuesto sobre el ara. Un sacerdote se dedica a espantar pacientemente las moscas de la carne. Y aquí pueden ver un poco más sobre cómo se realizaban los preparativos. Aquí hay frutas y trozos de carne, y aquí tenemos a un sacerdote vertiendo vino en un cuenco que luego será vertido sobre todas estas ofrendas. Y estos son dos sacerdotes repasando los últimos detalles. De nuevo encontramos el pan especialmente elaborado para la celebración. Estas figuras colocan pequeños cuencos de fuego entre los obsequios, como en las ofrendas quemadas enteras que describe la Biblia. Todos estos presentes eran entregados a los dioses al son de la música, que ambientaba los templos egipcios como lo haría el incienso en una iglesia cristiana, como una especie de conector entre el hombre y los dioses. Aquí pueden ver a las sacerdotisas del templo tocando unas matracas especiales. Arriba, el rostro de Hathor, la diosa del amor. Las sacerdotisas también golpeaban unas barras pequeñas de metal que llenaban el templo con un tintineo mágico. Aparte de la música, también había bailes. Aquí tenemos a las bailarinas, entregándose por completo a los dioses. Fíjense en la perfección de sus cabellos y en la belleza y naturalidad de sus curvas. Vamos acercándonos al centro del templo, donde vemos las ofrendas ya preparadas. Estos serían ofrendas de segunda clase. Estos son unos ramos enormes hechos con tallos de papiro, atados y con las flores colgando. También hay granadas y uvas. ¿Y ven estos pájaros con la lengua fuera? Han sido estrangulados y sus alas dislocadas para luego colgarlos junto a las ofrendas con estos preciosos ramos de flores de papiro y hojas. A los egipcios les encantaban las plantas. Esta banda del ara principal originariamente estaba adornada con flores y grandes collares. Los egipcios también solían llevarlos. Aquí pueden observar con detalle un ara realmente bonita, con dátiles, granadas, uvas, higos y encima más ramos de papiro. Toda esta cantidad de comida tan espectacular fue almacenada y preparada para Amón en la oscuridad de su sepulcro. Pero los buenos tiempos llegaron a su fin. Muy pronto, las altas paredes de Medinet Habu protegerían a los artesanos de las tribus del desierto. En su juventud, el rey Ramsés III llevó a cabo fuertes campañas subyugadoras en las que apresó a miles de extranjeros. Tras las batallas, las manos de sus enemigos semitas y los penes sin circuncidar de los hombres de las tribus bárbaras eran cortados de los cuerpos sin vida. Mientras, los escribas reales llevaban las cuentas en unas listas que luego entregaban a los grandes dioses de Tebas. Pero Ramsés III abandonó la ciudad y se trasladó al delta, donde él y sus sucesores se dedicaron a cazar los toros salvajes de las marismas y a construir palacios fríos pero deslumbrantes. Los reyes se llevaron el ejército con ellos. La vieja Tebas, rica en oro, años, sucesos e indiscreciones, se quedó indefensa. Las fuerzas naturales se volvieron amenazantes. Lentamente, a un ritmo casi imperceptible, el Nilo iba reduciendo su cauce a medida que los lagos del África Central se secaban. Y para Egipto, el Nilo es su sangre. Sin este río, no habría vida, no habría nada. Pero esto sucedió muy despacio. Tan despacio que al principio las familias campesinas no se dieron cuenta.
Poco a poco, las cosechas que debían irrigarse artificialmente iban aumentando. Era necesaria una laboriosa distribución del cauce del río para que sus aguas cubrieran la tierra de cultivo. Y cada año, el Nilo daba vida a menos territorio. Una gran parte del suelo de Egipto estaba agonizando. Los primeros efectos de este cambio en el cauce del Nilo se notaron en los almacenes del grano de Tebas, donde las provisiones empezaron a disminuir. Para los artesanos que trabajaban en esta tumba, la tumba de Ramsés III, eran tiempos difíciles, puesto que encontrándose el gobierno en el delta, Tebas había quedado en manos de una burocracia incompetente. Los meses pasaban y los artesanos veían cómo su nivel de vida empeoraba. Las provisiones siempre llegaban tarde y a nadie parecía importarle. Protestaron, pero no se hizo nada al respecto. Hasta que un día por la mañana la indignación llegó a tal extremo que abandonaron su trabajo. Así es que, según cuentan los papiros, los hombres salieron del Valle de los Reyes muy airados y blasfemando sin parar. Tomaron este camino en dirección al Valle del Nilo y desde allí hasta el Remeseo, donde creían que se almacenaban las provisiones que les correspondían y donde habían acordado llevar a cabo un gran acto de protesta. No es que los trabajadores desfallecieran de hambre, pero estaban lo suficientemente furiosos para asegurar que así era. Lo que en realidad les indignaba era no recibir las atenciones que creían merecerse como artesanos profesionales. Creían que los sacerdotes se quedaban con sus raciones de comida, que las autoridades se habían olvidado de ellos y que no tenían a quien quejarse, en definitiva, que se les había dejado a un lado. Su protesta fue muy parecida a un altercado de la era industrial moderna. Se dirigían al Rameseo para verse las caras con quien fuera. No era la primera vez que los artesanos abandonaban su trabajo, pero nunca antes habían entrado en un templo y, sin ninguna duda, jamás habían llegado hasta su mismo núcleo. Y eso era lo que estaban haciendo entonces. Habían planeado pasar la noche en la parte central del Rameseo. Fue la primera sentada de la historia. Resulta agradable imaginarse a nuestros artesanos entrando en este patio, quizá un poco enfadados al principio, y luego, al anochecer, sentados en una esquina, en un pequeño grupo, susurrando y pasándose las cebollas y el pan. Y se salieron con la suya. Tuvieron que hacer alguna que otra huelga más, pero la situación fue mejorando y sus raciones fueron más abundantes, no como antes, pero les permitía ir tirando. No obstante, los artesanos perdieron la gran batalla a pesar de haber obtenido lo que reclamaban. La comunidad se había dividido. Anteriormente, todas las personalidades del pueblo se habían mantenido siempre al lado de la comunidad. Pero durante la huelga, los artesanos tuvieron que arreglárselas solos. Por tanto, ese incidente fue la primera división de clases que se produjo en el pueblo y que ya nunca desapareció.